¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Bien, esta fecha ha tenido a lo largo de la historia, varios procesos para llegar definitivamente a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y tiene sus raíces en diferentes movimientos que se empezaron a desencadenar en el siglo XIX, ¿no? Sobre todo en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, donde hubo una gran expansión en cuanto al desarrollo industrial, y la mujer empezó también a ser protagonista de este desarrollo industrial, por lo que ella trabajaba. En esas épocas las mujeres trabajaban en fábricas textiles, también trabajaban dentro del campo en la agricultura, trabajaban también en las minas. Entonces en esa época de desarrollo industrial hubo una serie de situaciones donde empezaba a notarse el trato diferenciado que recibía una mujer, ¿no? Y era un trato diferenciado no para bien, sino para mal. ¿Por qué? Porque las mujeres en esa época trabajaban largas jornadas, ¿no? Se dice que trabajaban entre 12 hasta 16 horas todos los días, y muchas veces trabajaban entre 6 a 7 días de la semana. Quiere decir de que ni siquiera podían gozar de un día de descanso como se lo debían merecer, ¿no? Como todo ser humano hoy en día tenemos dentro de nuestra jornada laboral horas para descansar y también un día para descansar, ¿no? Entonces, a raíz de esta disparidad, a raíz de esta situación precaria para las mujeres, pues no solo eran las largas horas de trabajo, sino también que el salario que ellos recibían por hacer un trabajo que el hombre podría también ejercerlo de la misma manera, el salario era inferior. O sea, trabajaban igual o más que el varón y encima ganaban menos. Entonces por allí empieza a darse estos descontentos, las mujeres no tenían derechos laborales, y es así en que empiezan las protestas, empiezan las primeras señales para que las mujeres se organizaran y pudieran empezar a luchar por sus derechos, ¿no? La historia menciona a dos mujeres estadounidenses que en el año 1848, Elizabeth Stanton y Lucrecia Mott, congregaron a cientos de mujeres en una primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Entonces por allí empezaban ya a aparecer los primeros movimientos que marcarían la historia para futuras protestas y marchas que marcaron la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Mire, interesante la historia que nos trae hoy como motivos, como consecuencia de crear una fecha que le dé la reivindicación, que le dé la oportunidad y que le dé lugar correspondiente. Creo que dentro de las tragedias laborales está el incendio de la fábrica en Nueva York, ¿no? Que ocurrió en 1911. Sí, esa historia es muy dramática, pues cuenta de que antiguamente o en esas épocas a las mujeres que trabajaban sobre todo en esa textilería, en esa fábrica textil, dicen que las encerraban, ¿no? O sea, trabajaban enllavadas, las encerraban por temor a que las mujeres quizás salgan en su horario laboral, de repente podían irse a sus casas a ver a sus familias, a sus hijos, o por temor a que, entre comillas, se llevaran materia prima de la fábrica. Entonces trabajaban a puertas cerradas. Y bueno, por un incidente, se dice que fue una colilla de cigarrillo el que desencadena este incendio, y las mujeres pues murieron calcinadas sin ninguna oportunidad de recibir la ayuda respectiva, ¿no? Y así como este hecho que usted nos acaba de mencionar, antes de ese incidente y después de ese incidente, las marchas por mejorar las condiciones laborales de las mujeres se venían dando ya con fuerza, ¿no? Y no solo eran en Estados Unidos, también se empezaron a dar estas señales de protesta en otros continentes como en Europa, ¿no? Se dice que un año después de la marcha que hubo en el año 1908 en Nueva York, donde más o menos 15,000 mujeres se manifestaron para pedir menos horas de trabajo y mejores salarios, y sobre todo el derecho al voto, que en esas épocas también la mujer no accedía, no podía participar de
de los procesos electorales, ya se había declarado el Día Nacional de la Mujer, ya se había celebrado por primera vez el 28 de febrero de 1909, ya se había celebrado el Día Nacional de la Mujer, ¿no? que siguió conmemorándose cada año hasta el año 1913. Sin embargo, después de esa fecha, se interrumpe esta celebración porque empiezan a suscitarse ya otros problemas a nivel mundial, y es más, en Rusia también se dio una protesta, se daban marchas para tratar de poder a las mujeres situarlas en cuanto a lograr alcanzar todo este petitorio que la mujer solicitaba, ¿no? Nuevamente enfatizamos en el horario laboral, en la mejora de salarios y en su derecho al voto. Es así que estas protestas también se fueron dando justamente en los años previos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la mujer, según esta marcha que hubo en Rusia por las mujeres que protestaron en esa época, fue de que finalmente se logra instaurar como una fecha de celebración a nivel mundial, y que la ONU también la reconoció a la fecha del 8 de marzo, ¿no? Se dice de que estas protestas que hicieron las mujeres rusas fue un 23 de febrero, pero que por estos temas del calendario, de repente ustedes me pueden también ayudar en esto. Se dice que el 23 de febrero, según el calendario juliano, representaba celebrar esta celebración el 8 de marzo. Entonces, a partir del 8 de marzo del año 1917 es de que a nivel mundial se establece ya como la fecha en que se reconocería o se conmemoraría el Día Internacional de la Mujer. Y se conmemoraría a raíz de todos estos esfuerzos que hizo la mujer por salir adelante, por tener una representación en su localidad, en su nación, por poder también estar a un nivel igual que el varón, porque las mujeres de la época tenían claro que las mujeres y los varones tenían los mismos derechos, ¿no? Los mismos derechos, deberían tener las mismas oportunidades, y es así que bajo el lema Pan y Paz, las mujeres rusas lograron con su marcha consolidar la celebración o la conmemoración del 8 de marzo, ¿no? Y la ONU lo oficializa en el año 1975. Y doña Carmen, aquí podemos decir que más que celebración es una conmemoración, ¿no? Por la forma, por las consecuencias, cómo se dieron en esos tiempos, ¿no? En el tema de la reivindicación de la mujer, de lo que usted habla desde las reivindicaciones que se pedían en Rusia, de lo que pasó la tragedia en Nueva York, en Estados Unidos, donde murieron muchas mujeres, y como usted nos ha hecho un recuento, pues incendiadas, ¿no? Calcinadas, y que esta situación va siguiendo pues de periodo en periodo, en época, y que percibimos que si bien se ha alcanzado algo, se ha logrado algo, pero aún faltan todavía, ¿verdad? Claro, hay, como se puede decir, dos situaciones, ¿no? Los que podemos decir que celebramos el Día de la Mujer y los que dicen conmemoramos el Día de la Mujer. Vamos a conmemorar esta fecha porque, como bien lo ha dicho usted, el 8 de marzo no fue una fecha no fue una fecha rosa, o sea, no fue una fecha de que se ha logrado como un regalo, como para enaltecer a la mujer porque se lo merece, no, porque esta fecha se reconoce a nivel mundial por toda esta larga trayectoria a nivel mundial que se ha venido haciendo a través de los siglos, por décadas, para que la mujer pueda tener un sitial en la sociedad. Entonces, a lo largo de estos años nada fue fácil. Hubieron muchas mujeres que fueron asesinadas, se planificaron las muertes de muchas de ellas. ¿Por qué? Porque fueron activistas en ese momento, ¿no? Según la coyuntura en la que vivieron. Muchas mujeres fueron desaparecidas, fueron víctimas de violencia, fueron torturadas. Las mujeres del incidente de Nueva York, que bueno, se dice que fue accidental, que nadie provocó esto de manera premeditada, que fue un accidente, pero sin embargo
por las condiciones en las que ellas vivían o trabajaban, fue que murieron, porque si ellas tuvieran la libertad de salir, si no hubieran estado encadenadas, esas puertas por fuera, ellas hubieran logrado sobrevivir, ¿no? Sin embargo, trabajaban también en situaciones precarias, insalubres. Muchas de ellas morían por tuberculosis, por otras enfermedades propias de la misma miseria en la que trabajaban, ¿no? Y por las largas horas laborales. Entonces, muchos hoy en día no quieren celebrar, porque dicen, no, la mujer sufrió tanto para lograr tener esta fecha de reconocimiento. Pero desde mi punto de vista personal, yo creo que hoy en día, a pesar de que falta mucho por hacer para que la mujer pues logre estar reivindicada como se lo merece, podemos ya dar nuestros primeros destellos para celebrar, porque la situación, vagas verdades, ha cambiado a favor de la mujer. Sabemos que falta, pero estamos en ese camino, ¿no? En esta época actual, ¿cómo vemos los derechos, las reivindicaciones de las mujeres? Bien, la situación de la mujer hoy en día combina avances significativos, ¿no? Tanto en la parte de derechos, así también como en la representación política, como imagen también de una comunidad, de una localidad. Por eso que tenemos mujeres pues que en otros países son las representantes de sus naciones, son las presidentes de sus países, representan también en la parte política, igual que aquí en el Perú, ¿no? Tenemos congresistas muy destacadas, tenemos mujeres que lideran universidades, que lideran asociaciones, y eso es un paso positivo, ¿no? Es un paso muy importante que ha logrado la mujer. Si nos vamos si recordamos lo que hablamos en la primera parte del programa, que ni siquiera tenían derecho al voto en el siglo XIX, ahora en el siglo XXI ya las mujeres candidatean para representar a sus regiones, y en sí se ha avanzado, hay mucha participación, hay mayor participación. Sin embargo, las estadísticas a nivel mundial dicen de que 1 de cada 10 mujeres vive en pobreza extrema, aún persisten las brechas salariales y el índice de violencia de género va también incrementándose, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa, nos entristece, porque sobre todo estos niveles de violencia no deben ir en ascenso, por el contrario, deben disminuir. La mujer debe vivir en un ámbito de armonía, de equidad también, en un ambiente donde le permita desarrollarse como profesional, como madre, como trabajadora, sin tener ningún problema de coacción, ningún problema de violencia. Hasta la fecha se puede escuchar anécdotas o historias negativas respecto a que las mujeres, hasta para conseguir un puesto laboral, muchas veces sufren acoso sexual, ¿no? Para poder obtener una vacante, una plaza, en diferentes escenarios cuando hablamos del aspecto laboral. Entonces aquí todavía se tiene que seguir trabajando. La violencia de género es una crisis global. Aproximadamente el 30% de las mujeres han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja. En zonas de conflicto se dice que el índice de violencia es mayor, hasta el 70% de mujeres pueden sufrir violencia de género. La desigualdad económica todavía se mantiene, 1 de cada 10 mujeres viven en pobreza extrema, y todavía se enfrentan brechas de acceso a protección social, como son las pensiones, cómo recibir sus derechos por maternidad. Si bien es cierto, hay lugares donde tienen menor acceso a servicios financieros, pero sin embargo, algo positivo es de que muchas mujeres tienen más credibilidad financiera también. Cuando van a solicitar un préstamo, son las mujeres las que con más facilidad hoy en día están accediendo a los préstamos, porque son más confiables, son más puntuales para pagar sus deudas. Entonces, por allí está la otra parte, ¿no? De que a pesar de que hay desigualdad, sin embargo, es la mujer la que, a pesar de sus limitaciones, como sea, cumple con cubrir sus deudas financieras, ¿no? Y así por el estilo, tenemos que seguir teniendo más representación y liderazgo.
Los expertos calculan que se tardará hasta 140 años en lograr la igualdad en puestos de poder y 47 años en lograr la paridad en los parlamentos nacionales, ¿no? Entonces, más mujeres deben ser convocadas al escenario político. Yo he participado en algunas mesas, recuerdo una muy interesante el año pasado en Cajamarca, donde nos invitaban a participar en el escenario político. Sin embargo, las conclusiones son las mismas. La mujer tiene temor de participar de la vida política, pero ese temor va más dirigido al tipo de coacción emocional, cuando se meten con tu familia, cuando ya empiezan a perjudicar a tus seres queridos, y de esta manera las mujeres muchas veces prefieren evitar ese tipo de situaciones que a la larga repercutan en sus familiares, y por eso se excluyen, entre comillas, ¿no? O sea, evitan ingresar a la vida política. Sin embargo, celebro con mucha alegría, con mucho optimismo, que tenemos líderes en Chota como provincia que ya se están lanzando al escenario político. Ha habido muchos intentos de nuestras mujeres acá en Chota por tener cargos políticos. Una de ellas es nuestra querida y reconocida amiga Ana María Reyes Carranza. Hoy tenemos también a una mujer joven que he visto ya que ha iniciado su campaña política, a Magali Gamonal, por ejemplo, a quien también le deseo muchos éxitos. Y eso es importante, que las mujeres abran ya la mirada al escenario político para que empiecen a hacer una trayectoria que les permita dejar una huella, ¿no? No todo es malo. Sí, hemos tenido una presidenta que lamentablemente no estuvo a la altura, sin embargo nadie la escogió, ¿no? Fue un tema coyuntural, entonces quizás no estuvo preparada para ese escenario, ¿no? De dirigir la agenda de nuestro país, pero no todo es malo. Tenemos que seguir adelante con optimismo. Se está formando también muchos grupos de mujeres que ya empiezan a analizar la participación, la presencia de la mujer como parte del desarrollo de los pueblos, ¿no? Hace unos días me invitó una mujer chotana, Pati Kuzma, me parece, si es que no confundo su nombre porque recién la he conocido, y me mostraba el interés por formar organizaciones de mujeres que puedan ya empezar a tomar acciones de manera global en nuestra provincia de Chota, ¿no? Qué bien lo que ha hecho hincapié obstetra, ¿no? En darle ese ánimo, esa fortaleza que debe encontrar la mujer o las mujeres en aras de enfrentar retos, desafíos, y que le ayuden a consolidar ciertos proyectos. Y como ha hecho referencia, o sea, las intenciones pues también deben ir acompañadas de esa fortaleza, porque hoy en esta coyuntura son pocos, o quizás los que no quieren, vamos a decir, denigrar su imagen, manchar su honorabilidad, pues enfrentan estos desafíos, sobre todo en la política, ¿no? Que tan denigrada está, y casi nadie cree en los políticos, en las organizaciones políticas, pero ahí están las mujeres arriesgando para enfrentar esta coyuntura, ¿no? Sí, así es. Yo de verdad que estoy muy contenta de ver mujeres valientes, mujeres decididas, y que entiendo yo también se han venido preparando para este momento, ¿no? Porque, perdón que le interrumpa. Y algo que usted decía para también que continúe en el sentido, por ejemplo, que las mujeres, que si bien el liderazgo lo van encontrando, pero como mujer, como mamá, son muy buenas en la economía, ya decía usted. O sea, son las mejores economistas, me parece, porque hacen alcanzar el dinero a como dé lugar, o sea, un buen manejo. O sea, eso significa que hay una mejor responsabilidad, vamos a decir, en las mujeres en la disciplina, pero también hay ciertos deslices que puedan darse, pero ya es mínimo, ¿no? De ciertas personas por diferentes motivos. Es que en realidad los seres humanos no somos perfectos, ¿no? Sí. Y así como hay hombres buenos, responsables, luchadores, trabajadores llenos de virtudes, así también habemos mujeres. Y también por el contrario, así como hay hombres irresponsables, también habemos mujeres irresponsables. O sea, lo que acá quiero aprovechar en destacar es justamente las características que globalmente se pueden observar en una mujer, ¿no? Y eso no es algo que lo digo yo, sino que ya hay evidencia que lo confirma, ¿no? En este caso de que las mujeres son las que hoy en día
cumplen con mayor responsabilidad sus deudas financieras, por ejemplo. Es algo que ya lo ha demostrado estudios justamente que se han hecho a niveles de estamentos como son justamente los bancos, las financieras, donde las mujeres acceden a un préstamo, o a veces el préstamo lo adquiere el varón, el esposo, pero es la mujer quien se preocupa por cubrir esas deudas, ¿no? Y todo ¿por qué? Por un bien común que es el bienestar familiar. Más que todo es eso. La mujer actúa en esta vida por un bien común, no por un bienestar personal, ¿no? Así que, mis amigos, yo quiero que por favor esta fecha del 8 de marzo sea una fecha para conmemorar. Las que deseen celebrar, se puede celebrar. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que han tenido que superar tantas cosas. Es más, la falta de educación en sus familias. Historias de mujeres, conozco historias de mujeres que sus madres les ayudaron a salir de Chota para irse a hacer una carrera universitaria, porque papá no autorizaba que una hija años atrás saliera a hacer sus estudios en otras regiones, ¿no? Pero sin embargo era la mamá la que a escondidas mandaba a su hijita a estudiar una carrera universitaria, y hoy en día se convierten en grandes profesionales. Qué bien, muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por escucharnos.